de rodillas el que pueda hacerlo y vamos a pedirle a Dios en oración que nos pueda bendecir y guiar en el tema en esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre por todos los siglos. Señor eterno, tu palabra dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eterno Padre, gracias porque en base a esas promesas hoy nos reunimos reconociéndote como nuestro único Dios, Redentor y Soberano Salvador. Eterno Padre, te pedimos perdón en nuestros pecados, nos unjas con tu Espíritu y en esta hora nos hables por medio de tu santa y poderosa palabra. En este momento aprovecho nuevamente para orar, Padre Celestial, por las familias aquí representadas. Tú conoces las necesidades, las dificultades que pasamos cada uno, cada familia. Las pongo en tus manos para que obres milagros en la vida de cada familia, para que tu Espíritu Santo despeje cada familia, quite el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y pueda traer paz y gozo en cada corazón. En especial clamo a ti, Señor, por la familia Reyes Amador, para que tu gracia y tu poder sea sobre ellos. Te los ponemos en tus manos y los encomendamos a ellos y a todas las familias aquí representadas. Háblanos en esta hora, Señor. Perdona mis pecados y utilízame como medio para transmitir tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que me gusta ver cómo la Biblia tiene un sentido perfecto en cada cosa que dice? Me encanta aún más cuando yo me doy cuenta que lo que yo creo como adventista del séptimo día es tan sólido y firme porque estaba anclado en una así dice el Señor. Todo tiene sentido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene un sentido y tiene un significado para nosotros en el día presente. Ahora, ¿saben que nosotros como adventistas decimos que nuestra filosofía, nuestras creencias, nuestro concepto de Dios y lo que creemos acerca de Él, ante todo, sus bases y sus pilares están en el santuario, Quizás los niños dirán, pero ¿qué es esa cosa del santuario? No lo entenderán todo, pero sí les quiero decir, estos chicos son inteligentes. Ayer tuvimos una clase bien interesante con ellos, así que chicos, concéntrense y lo que van a escuchar lo van a entender. Quizás hay cosas que le quedan por saber, pero eso se lo explicaremos después. Por ahora entiendan que el santuario era un lugar que Dios mandó construir para Él habitar, que su presencia habitara en ese lugar, y ese lugar estaba en medio del campamento de todos sus hijos fieles. Algo así. Ahora, como adventistas, y hablo para los adultos, creemos que nuestra base está cimentada en el santuario. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que existe un santuario celestial? Sí, existe un santuario celestial. ¿Cuántos creen que Cristo ministra en ese santuario celestial? Listo. Ahora, a veces lo decimos, pero a veces se nos pasan por alto muchos aspectos que son importantes y fundamentales para entender y poder tener claridad que lo que creemos tiene sentido. Esto no es solo que porque la iglesia lo dice, sino la Biblia es la que lo dice. Entre eso, en el santuario, el pueblo de Dios le había instituido algunas fiestas, algunos rituales espirituales o fiestas espirituales. Les voy a hacer la pregunta: ¿cuántas fiestas espirituales tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Saben, les voy a decir una cosa, hermanos. A mí me pasaba igual. Uno, como que la Pascua, como que las cabañas, ¿cierto? Las tenemos así como aisladas. Pero cuando usted comienza a entender lo que le enseñan estas fiestas, usted se enamora de eso porque dice, claro, ahora entiendo por qué aquí dice lo que dice, ahora entiendo. Esto nos va a llevar a entender la Biblia de una manera más importante. Ahora, dice el inicio, la Pascua, el inicio de las fiestas proféticas. La Pascua era la primer fiesta espiritual que celebraban en el primer mes del año el pueblo de Dios, la Pascua. Ahora, las fiestas no estaban dadas porque sí, ni eran para rellenar el tiempo. Las fiestas del antiguo Israel, todas las fiestas eran fiestas proféticas. Ahora, todas las fiestas que se celebraban en el santuario, como los muebles que habían en el santuario, todo tiene un significado para nosotros. ¿Usted quiere entender el plan de salvación? Entienda las fiestas. ¿Usted quiere entender el ministerio de Cristo? Entienda los muebles, entienda el santuario, entienda eso y le va a quedar claro cómo funciona la salvación suya,
cómo usted puede llegar a ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas fiestas tenía el pueblo judío? Sí. Las fiestas se dividían en dos grupos. Las fiestas se dividían en las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Primavera era al inicio del año judío y las de otoño era al final del año judío. En las fiestas de primavera, ¿qué fiestas estaban? Díganme, las que ahí están. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Las 4 primeras eran las fiestas de primavera y las últimas 3 eran las fiestas de otoño, las fiestas de las trompetas, la expiación y las cabañas. 7 fiestas. Ahora la pregunta es, ¿qué nos quería enseñar Cristo a través de estas fiestas? Díganme ustedes, adventistas. ¿Qué quería enseñar Cristo con eso? ¿Para qué nos sirven a nosotros esas fiestas? Yo también pensaba así, hermano. Y yo veía que, ay, que las fiestas, pero yo no le había encontrado tanto sentido como ahora. Ahora, todas las fiestas, esas 7 fiestas, son 7 fiestas proféticas. Cristo delineó el tiempo, la función y lo que Él iba a hacer en su primera venida en las primeras 4 fiestas, las de primavera. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Ahí se describía con exactitud todo lo que Cristo iba a hacer desde que nacía hasta su muerte en la cruz y resurrección. Y el Pentecostés de los apóstoles. Impresionante. Ahora, así que estas fiestas nos quieren llevar a comprender eso que es bien importante. Entonces ya sabemos, son 2 grupos de profecías. Ahora, las fiestas de primavera, ¿cuántas son las fiestas de primavera? No, 4. las de primavera 4 y las de otoño 3. lo mismo. El santuario, que era el que les estaba diciendo que la base de la doctrina adventista, el santuario entonces estaba dividido en ¿cuántos lugares? En 3. En 3 lugares: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio exterior estaba, ¿qué es esto? El altar del El altar de sacrificio. Esto es la fuente o el lavacro. Después viene el lugar. ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro de los... ¿Cuántos brazos tiene el candelabro? 6 brazos, una caña central para completar los 7. Son 6 brazos, número humano, y tiene que ver con las funciones también de la iglesia, nosotros como miembros de iglesia. Interesante. Ahora, el candelabro de 6 brazos y una brasa y un codo mayor. Además de eso, ¿qué había en el lugar santo? La mesa de los panes. ¿Y qué más había en el lugar santo? El del incienso. El incensario. El incensario. No voy a entrar a qué significa, eso es otro tema. Por ahora, esas 3 cosas nada más. En el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. No, pero eso era lo que había dentro del arca del pacto. En el arca del pacto, ¿qué había en el arca del pacto? Los dos querubines que cubrían. Pero ¿cómo se llama? Antes de eso había algo. El propiciatorio, que en nuestro lenguaje, la caja del arca se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. Encima del propiciatorio estaban los 2 querubines. Dentro del arca del pacto, ¿qué había? Maná, La vara de Aarón que reverdeció, las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios y el maná con que fue alimentado el pueblo de Dios, un maná que no se daña y está ahí todavía permanente. Interesante. Ahora, es importante entender esto. Sí, dentro de la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué simbolizaba la vara de Aarón que reverdeció? El poder. Fíjense. Una pregunta. ¿Eso todavía sigue existiendo o se me está Sí, claro, eso está existiendo. Hay 2, miren. Hay uno porque fíjense, cuando Moisés, y esto lo voy a hablar más adelante, pero cuando Dios habló con Moisés, Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú me vas a hacer un tabernáculo, un santuario, vas a hacerme esto. ¿Cómo lo hago, Señor? Venga, le muestro. Y Dios le mostró a Moisés lo que había en donde. Así que Moisés vio lo que había en el cielo y Moisés hizo planos. Moisés no era cualquiera, Moisés era preparado. Recuerden que él estuvo en las mejores universidades y ese conocimiento lo utilizó para eso. Y él hizo planos de cómo se debía construir con medidas exactas, con materiales exactos, todo. Hizo planos viendo lo que había en el cielo y esos planos se construyeron el santuario. Ese santuario, todo no, pero sí el arca del pacto, que es lo más importante. El arca del pacto un día fue capturada y hubo un momento en la historia en donde se perdió, no se supo en dónde quedó. Lo que sí se sabe es que Dios la tiene resguardada y esa arca va a aparecer al final. Eso es otra cosa.
interesante. Bueno, ahora, el santuario está engrosado, o más bien las fiestas están incrustadas o ejemplificadas en el santuario. Las fiestas de primavera tienen que ver con lo que se hacía en el atrio exterior y parte del lugar santo. Y las fiestas de otoño también tienen una parte del lugar santo y lo que se hace finalmente en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Entonces necesitamos descifrar los misterios de esa tipología bíblica o de esos símbolos. Para eso necesitamos entender algo importante. ¿Saben? Lo que primero debemos comprender es que Dios utiliza una estructura de tipos y antitipos. Eso es un lenguaje que Dios utiliza e inspiró a los escritores bíblicos. Tipos y antitipos. La palabra griega, la palabra griega tipo, se traduce muchas veces como ejemplo, ilustración, como una figura, una representación gráfica, como un modelo o una maqueta, o como una sombra, una proyección. ¿Listo? Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es que un tipo sirve para ilustrar, ejemplificar, presentar gráficamente de manera simplificada una realidad más importante, extensa y compleja. ¿Qué quiero decir? Para Dios podernos enseñar algo que sucede en el cielo, necesito utilizar un lenguaje humano. Complicado eso, ¿cierto que sí? Porque el lenguaje celestial, a pasarlo al lenguaje humano, créanme que eso es algo complejo. Entonces Dios utilizó símbolos, utilizó cosas que nosotros conocemos aquí para representar algo que todavía no conocemos de allá. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces está el tipo y el antitipo. El tipo y el antitipo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 2 al 6, voy a leerlo desde aquí, dice, y todos en Moisés, está hablando en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense en eso. En el Antiguo Testamento nos cuesta la historia de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. ¿Cuánto tiempo duraron esclavos en Egipto? 430. Ahora, después de que fueron liberados, Dios los sacó y cuando iban por el desierto se encontraron con el mar y no podían pasar. Y entonces dice la historia que Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron en seco. ¿Qué simbolizaba eso? Cuando usted va al Nuevo Testamento, la Biblia misma se explica. Eso es algo que yo quiero que se meta en su cabeza. La Biblia misma se explica. Cuando alguien viene a usted a enseñarle de la Biblia y dice, mire, es que yo creo, ya ahí está fallando. Porque no es lo que yo crea, es lo que Dios haya dicho. ¿Amén? La Biblia se explica sola. Ahora, en esa experiencia del pueblo de Israel pasando por el medio del mar en seco, con un milagro que abrió las aguas en dos, ¿qué quería mostrarnos? 1 de Corintios 10 lo explica y dice, y todos en Moisés fueron, ¿qué cosa? Bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué simbolizaba la nube y el mar? El bautismo. Fíjense, algo que sucedió simbolizaba otra cosa. La nube y el mar simbolizaban bautismo. Ahora dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Qué bebida espiritual bebieron ellos? Del agua de la roca. Recuerden que cuando iban por el desierto, un día se les acabó el agua, tenían sed y comenzaron a pelear con Moisés. Viejo, nos vamos a morir de sed. ¿Y qué hizo Moisés? No, primero fue y le dijo a Dios, Señor, ¿qué hago? Esa gente tiene sed. ¿Qué hago, Señor? Esta gente tiene sed. ¿Qué era lo más lógico que uno pensaría que Dios le dijera a Moisés? Que fuera un hombre. Mire, viejo, le voy a explicar. Usted coge aquí para abajo derecho 3 kilómetros, voltea y encuentra un cañito. Dígale a la gente que vaya, que vea. Eso sería lo lógico, pero como Dios no hace cosas lógicas, Dios hace cosas aunque para nosotros ilógicas con mucho sentido. Dios le dice a Moisés, Moisés, vaya, coja la vara, porque Aarón abrió el mar en dos, la vara de Aarón, vaya, coge esa vara y toque, ¿qué cosa? Una roca inmensa que había allí. ¿Tenía sentido eso? No tenía sentido. Pero las cosas cobran sentido cuando usted tiene una cosa, ¿tiene qué? Fe. Y entonces cuando él fue y cogió la vara, y entonces se fue, y él tenía fe, fue y tocó la roca. ¿Y qué salió de la roca? Agua. ¿Cuánta gente tomó de esa roca? Dice que se alimentó todo el pueblo y hasta los animales, todo el mundo bebía, eso era agua en abundancia. Para nosotros, si solo leemos esa parte de la historia, eso se queda en eso, en una historia. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento y le explica lo que Dios quería enseñarles, eso dice
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros entendemos que la nube y el mar simbolizaban el bautismo y que la roca simbolizaba. ¿Qué nos pide Cristo a nosotros hoy? Que nos bauticemos y que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Lo mismo, la misma cosa. Entonces fíjense que está el tipo y el antitipo. ¿Cuál sería el tipo? El tipo sería la nube y el mar. El antitipo, bautismo. El tipo sería la roca y el antitipo, Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar lo que tiene que ver con el santuario, encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice: pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en dónde. ¿Se dan cuenta ustedes? Todo lo que hacían los sacerdotes dentro del santuario era una idea más o menos de lo que sucedía en dónde. En el cielo. Eso no está ahí de bonito. Nos quiere mostrar Dios lo que Él hace en el cielo. Y dice, por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon mucho cuidado, porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. La pregunta es, ¿el santuario era la idea de Moisés? ¿Era el diseño de Moisés? ¿Era la idea y el diseño? Cuando hoy muchas personas y religiones echan por tierra el santuario, están echando por tierra al mismo, porque son las ideas de Dios. Ahora, cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 7, porque mucha gente dice: ay no, pero es que el único libro que menciona que el santuario fue hecho de acuerdo al cielo es Hebreos. Miren lo que dice Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, o sea el santuario, en el desierto, como había ordenado ¿quién? Cuando digo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. La idea del santuario no solo, primero, la idea del santuario fue de Dios. Segundo, la idea de que el santuario de la tierra se hizo de acuerdo al modelo del cielo no está solo en Hebreos, sino por ejemplo también está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto me muestra entonces que el santuario de la tierra era un tipo de ¿qué? Del antitipo, que sería el santuario de ¿qué? Del cielo. Todo lo que ocurría en el santuario de la tierra era un tipo de lo que sucedería en el cumplimiento concreto y real de la primera venida de Cristo y aún la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, la Pascua. Vamos a comenzar con la Pascua, la primera fiesta que se celebraba. ¿Listo? Hay muchos más ejemplos de tipos y antitipos. Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando usted se lee sobre esa historia, se queda con la historia. Ay, tremendo, picaba la gente y se mordía, y Moisés creó una serpiente de bronce y todo el mundo la miraba y se sanaba. Se queda hasta ahí. Pero ¿cómo explica usted esa historia? ¿Cómo la explica? Yendo al Nuevo Testamento. Yendo al Nuevo Testamento. Cuando Jesús iba a ser levantado, ¿en dónde? No. Ahí viene otra cosa. No es cuando Jesús iba a ser levantado en la cruz. Porque fíjense, Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce. La gente miraba a la serpiente y era ¿qué? Sana. Listo. ¿Cuánta gente buscaba mirar esa serpiente? Todos los que estaban mordidos. ¿Y cuántos estaban mordidos? Todo el mundo. Entonces todo el mundo buscaba mirar la serpiente. Fíjense en algo. Cristo dijo que cuando fuera levantado a todos atraería a Él mismo. ¿Cuándo la gente fue atraída hacia Jesús? ¿Cuando fue colgado en la cruz? Cuando resucitó de los muertos. Por eso Él lo aclara en el libro de San Juan. Juan 12:32. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, vamos a hablar primero del origen de la Pascua. El origen de la Pascua es la primera fiesta, vuelvo y les digo, y se origina cuando en la última plaga derramada sobre Egipto. ¿Cuál fue la última plaga? Muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos fue la última plaga. Ahora, ¿cuántos primogénitos iban a morir en la tierra de Egipto? Todos los que no pintaron. Todos, excepto los primogénitos israelitas. ¿Pero solo por ser israelitas se salvaban?
No, solo por ser israelitas no se salvaban. En realidad dice que ellos tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero tenían que pintar el dintel o allí en la puerta de su casa. Ahora la pregunta es, ¿qué salvaba a los primogénitos israelitas? El tener la marca en la puerta de su casa, la sangre del dintel. La pregunta es, ¿solo se salvaron primogénitos israelitas? No, escuchen la pregunta, ¿solo se salvaron primogénitos israelitas? De los egipcios también se salvaron. ¿Qué primogénitos egipcios se salvaron? Los que se fueron y se metieron con los judíos, con los israelitas en la casa de los israelitas. Muchos egipcios le pidieron el favor y ellos dijeron, yo creo en eso, yo creo en ese Dios, yo creo en eso. Déjenme estar con ustedes en su casa, participar de eso. Y se metieron en esa casa y fueron librados sus primogénitos, porque creyeron en aquel que les estaba dando las instrucciones. ¿Listo? Dice, y lo habéis de comer así. Aquí nos dice cómo debían ellos hacerlo. Ahora, dice, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis como apresurando. eso es rápido, Dios. Uno es para acá, ay, vamos a comer tranquilo, Dios. Rápido. Dice, es la Pascua de Jehová, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El término Pascua. ¿Qué tendrían que comerla ceñidos, o sea, vestidos y con zapatos y todo, o sea, como si fueran a salir? Es que esa misma noche salieron. Frescos que ahorita vamos a ir avanzando y van a darse cuenta de todo el sentido de la Pascua, porque hoy solo vamos a trabajar con una fiesta, la Pascua, la primera. Ahora piensen en esto. Él les está diciendo cómo tenían que comerla. Lo primero que tenemos que entender, el término o la palabra Pascua en hebreo es Pesaj, que significa, ¿qué significa? Abajo lo coloqué. Pasar de largo. La Pascua era lo más esperado por los judíos, porque recordaban que un día vino un ángel destructor matando todos los primogénitos, pero por la casa de ellos él pasó de largo. ¿Y los judíos porque ellos habían presentado. ¿Cómo? Los judíos aún celebran esta fiesta. Los que no aceptan a Cristo como Salvador aún celebran esa fiesta. Aún celebran. Ahora, fíjense en esto. No quiero irme adelantando, pero yo considero que le van cobrando el sentido a todo. O sea, todo cobra un sentido cuando usted lo entiende. La Pascua era eso, pasar de largo. Iba a pasar alguien hiriendo y entonces pasaba de largo. Ahora, ¿cómo debía celebrarse la Pascua? No solo les digo qué tenían que hacer, sino cómo tenían que hacerlo. Miren lo que dice Éxodo 12, 5, versículo 5, versículo 8, versículo 10. Dice, el animal será como sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y aquella noche, ¿cuál noche? La de la Pascua. ¿Y qué noche era esa? Iba a pasar delante de... ¿Pero qué noche era? ¿Tenía una fecha esa noche? Sí, era como el último día del Tenía mes. una fecha. Ahorita vamos a ver la fecha. ¿Saben por qué? Porque cuando usted ve la fecha y después no mira el día que Cristo murió, usted dice, perfecto, todo fue la misma, todo fue exacto. Todo fue exacto. Ahora dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Así que ellos tenían que seguir esas instrucciones. Ahora, el animal será sin defecto, tenía que ser un macho de un año, no se debía quebrar ningún hueso del animalito, debía ser comido completamente, y si sobraba algo, ¿qué tenían que hacer con él? Tenía que quemarlo. Esas eran las instrucciones precisas que Dios le había dejado al pueblo. ¿Qué tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo? Ahora, ¿cuándo se celebraba la Pascua? ¿Cuándo? ¿Cuándo se celebraba? Piensen en esto. Éxodo 12 dice, hablar a toda la congregación de Israel, es decir, el día 10 de este mes, piensen en esto. Le puso fechas. El día 10 de este mes, ¿qué mes? El primer mes del calendario judío. ¿Cuál es el primer mes del calendario judío? Para nosotros que es un calendario griego, sí, pero ellos no tenían un calendario griego, sino su propio calendario. Y fíjense que cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto,
para ellos era como si ahí comenzaran la vida nuevamente, la vida libre. Para ellos ese mes en que fueron liberados, ese fue el primer mes y ese mes se llamó el mes de Nisan o mes de Aviv. Recibe los dos nombres, es el mismo mes, el primer mes del calendario judío, mes de Nisan. Entonces, el día 10 de este mes, mes de Nisan, tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Lo guardaréis hasta el día, ¿qué cosa? ¿Hasta el día qué cosa? 14. ¿Cuántos días hay del día 10 al día 14? ¿Cuántos días hay? ¿Cuántos días hay? Fíjense. Hay algo importante. Ellos tenían que apartar un cordero, ¿desde cuándo? Desde el día 10. Exactamente. Ahora, desde el día 10 ellos tenían que apartar ese cordero, tenían que apartarlo porque era especial para la Pascua. ¿Listo? Ahora, tenían que guardarlo y dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es decir, que lo escogían, lo guardaban y hasta el día 14 era que lo sacrificaban para comerlo y ese día 14 era que iban a salir. ¿Sí me hago entender? Esa era la Pascua. Y entonces ahí Dios les estaba diciendo cuándo debían celebrarla. Levítico 23 lo reafirma, en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer. ¿A qué horas? En la tarde. En la Pascua de Jehová. ¿Saben que otras versiones dicen entre las dos tardes? Refiriéndose más o menos a un promedio de las 3 de la tarde. La Pascua debía ser celebrada ese día 14, antes del día 15, entre las dos tardes, más o menos a las 3 de la tarde. Interesante. Ahora, ¿dónde debía celebrarse la Pascua? ¿En cualquier lugar? No. Hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar, dice Deuteronomio 16:16. Hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Estas fiestas deberán festejarlas ¿en dónde? En el santuario. No en cualquier lugar. Tenían que celebrarse en el santuario. Tenían que ser en el santuario. Ahora, es importante entender de cómo debían celebrarse, dónde debían celebrarse, porque de esa manera entendemos el significado. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido. ¿Cuándo debían ellos escoger el cordero? El día 10. El 10 ya tenía que estar listo. El 9 en la tarde, ellos tenían que elegir el cordero. Para el 10, llevarlo. Recuerden ustedes que los días en el cronograma de Dios, ¿a qué horas comienzan los días? Con la puesta del sol. Así que cuando Él dice que en la tarde del día 10 debía ser elegido, quiere decir que... ¿Cómo? No al otro día, fíjense. El día 10 comenzaba primero con la tarde. En los cronogramas de Dios, primero la tarde y después el día. Entonces, si yo en la tarde del día 10 tenía que ya tener el cordero, ¿cuándo tenía que elegir el cordero? El día 9. El día 9, más o menos tipo, después de mediodía, usted se iba, los sacerdotes se iban a donde tenían todos los corderos y elegían el mejor cordero, que no tuviera defecto, que no tuviera nada malo. Mientras eso corría el tiempo y cuando ya lo tenían listo, iba cayendo la tarde del día 10. Así que para la tarde del día 10 ya estaba el cordero elegido. Elegían el cordero y hay algo interesante. Saben que ellos tenían una costumbre, y esto lo van a relacionar ustedes en su mente enseguida. Cuando elegían el cordero no era yo, cogían de la mano y vamos, cordero. No. Todos los sacerdotes del santuario, con los que ministraban en el santuario, le hacían una calle de honor a ese cordero y con palmas le ponían por donde iba a caminar el corderito que iba a ser sacrificado. ¿Con qué relacionan ustedes esto? Domingo de Todo de una Ramos. manera tan excelente. Después de que hacían eso en el día 10, lo elegían, le hacían la calle de honor, guardaban el cordero día 10, 11, 12, 13, ¿y cuándo lo sacrificaban? El 14 por la tarde, entre las dos tardes, más o menos a las 3 de la tarde, antes del día 15. ¿Listo? Ahora, en ese orden, todo va mostrando cómo debía hacerse, cuándo debía hacerse, quién debía hacerse, todo eso. ¿Listo? Ahora, ¿dónde debía celebrarse entonces? En el santuario.
no podía en otro lugar hacerse sino en el santuario. Había algo importante. Después del día 14, en las fiestas israelitas, el día 15 era declarado un sábado ceremonial. Así cayera el día que cayera, ese día era declarado sábado ceremonial. Pero, por eso, ¿cuántos sábados ceremoniales tenían los judíos? O aún tienen. 7 sábados ceremoniales. Uno de ellos era el sábado de la Pascua. Y el sábado de la Pascua era que cayera, el día que cayera era declarado un sábado ritual, ¿sí? Un sábado ceremonial. Interesante. Pero había algo, ocurría algo. Había un sábado de esa Pascua que se llamaba un sábado de gran solemnidad. ¿Sabe cuándo llamaban un sábado de Pascua un sábado de gran solemnidad? Cuando coincidencialmente no solo era el sábado ritual, sino que era el sábado semanal, o sea, doblemente sábado. Entonces lo denominaban un sábado de gran solemnidad. Y le voy a decir algo. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, Él lo hace a lo grande. Él no lo hace así, Él lo hace a lo grande. ¿Y cómo es que lo hace a lo grande? Piensen en esto. Dios eligió entre todo el cronograma, eso es lo genial de que Dios conoce el futuro, y Él sabía las fechas exactas, y Él escogió un sábado de gran solemnidad el día que murió Cristo Jesús, porque no solo era el sábado de la Pascua, sino que además de eso era el sábado semanal. Por eso el libro de San Juan menciona que el día viernes que murió Cristo, el día de la Pascua, era un sábado, el día 15 era un sábado de gran solemnidad. Era genial. Ahora, debía celebrarse entonces en el santuario. Cada vez que ocurre un acontecimiento, eso ya lo dije, clave en el plan de salvación de Cristo, Dios lo promueve grandemente en la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día, sucedieron innumerables eventos que nos llevarán toda la eternidad a comprenderlos. Eso va a ser el estudio de nosotros en el cielo. Ahora, la Pascua de Cristo y su significado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No se preocupe que yo a las 12 termino y nos vamos. Hasta donde lleguemos, esté tranquilo. Pero ponga cuidado y aprenda. A mí me encanta que Dios todo lo hace exacto. Y si Dios todo lo hace exacto y para todo tiene un día, una hora, una fecha, un momento, ¿usted cree que para que usted entregue su vida a Cristo, Dios tiene un momento? ¿Usted cree que para que usted entregue su vida a Cristo, Dios tiene una fecha establecida? Dios lo tiene. Pero la decisión es suya si usted sigue ese cronograma. Ahora, vamos a ver esto. La Pascua de Cristo, Lucas 19, versículos 29 y 30. Lucas 19, versículos 29 y 30. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió Cristo a donde sus discípulos, diciendo, ¿a dónde iban ellos llegando? Pero ¿hacia dónde iban ellos? Sí, pero ¿hacia qué ciudad ellos se dirigían? Ellos iban para Jerusalén. Ellos iban hacia Jerusalén. Y cuando ya estaban cerca, dice, al acercarse a Betfagé y a Betania, eran como por así provincias cercanas allí, les dijo, ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado y traído. Si usted va, llega, hay un señor ahí, y hay un asno, un burro atado ahí. Usted lo desata y se lo lleva. ¿Qué le pasará a usted? O sea, imagínense la escena. ¿Qué sucede en ese contexto? Lo joden, dice, o sea, se lo está robando, ¿sí o no? Pero resulta que cuando Jesús le explicó a los discípulos y cuando el dueño les pregunte, ¿ustedes por qué se lo van a llevar? Ustedes van a responderle y van a decirle que se los mande traer yo, que es para que yo entre a Jerusalén, y él va a entender. ¿Quién le había dicho a ese hombre, el dueño de ese asno, lo que iba a suceder? Un ángel. Un ángel de Dios. Ese hombre no era cualquiera. Quizás no sabemos ni siquiera el nombre, ni siquiera dónde vivía, no sabemos nada de él, pero para Dios era especial porque lo eligió para que criara, cuidara y estuviera en el momento que iban a llevar el asno que Jesús iba a montar. Interesante. Ahora, dice que los envió para que fueran, llegaran allí
Y después, a partir del versículo 35, el texto sigue de Juan 19, a partir del texto del versículo 35, el texto sigue contando que Jesús se sube al pollino y junto con sus discípulos entra a Jerusalén cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Saben que es importante notar esto. ¿Qué dice Zacarías 9:9? ¿Cuál es la profecía de Zacarías 9:9? Alguien que me ayude a buscarla. Zacarías 9:9. Zacarías profetizó 4 siglos antes que el rey entraría como salvador, pero humilde, cabalgando sobre un pollino. 4 siglos antes lo había dicho Zacarías y Cristo lo cumplió exacta y precisamente como debía ser. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Saben qué es interesante? Que cuando Jesús se subió al asno, antes de que los sacerdotes llegaran a recoger el corderito que normalmente todos los años iban y conseguían, antes de eso, Cristo llega y pasa por el medio de la calle de honor que habían estado organizando para el corderito. Y él pasó por esa calle de honor y dice la Biblia, ustedes lo han leído, que dice que tendían las palmas y decían Hosana al hijo de David. Impresionante, cumplió la profecía. ¿Dónde lo había enseñado? Desde el Antiguo Testamento, en las fiestas del santuario. Con la fiesta de la Pascua nos enseñó cómo iba a entrar. La pregunta es, ¿Dios le había explicado al pueblo de Israel que esas fiestas eran símbolo de lo que Jesús iba a hacer? Obvio, porque todo giraba en torno a esperar al Mesías. Ellos sabían que el Cordero era el Mesías. ¿Por qué ellos hacían la calle de honor? Porque ellos esperaban que cuando llegara ese Mesías lo iban a recibir con honores. Ellos esperaban al Mesías, pero se metieron tanto en defender los símbolos que perdieron de vista al cumplimiento de los símbolos. Llegó Cristo y lo rechazaron. Ahora, Cristo entra triunfante, los sacerdotes están allí, la gente comienza a gritar, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Y recuerden ustedes que cuando Él está así entrando gloriosamente, entonces los sacerdotes se le acercan a Jesús y le dicen, dígale a la gente que se calle, no tiene por qué explicarles a usted, dígale que se calle. ¿Y qué le respondió Jesús a los sacerdotes y a los líderes? No. Dicen, yo no puedo hacer nada, porque aunque ellos se callaran, las piedras hablarían. ¿A quiénes son? Las piedras son símbolo de quiénes. Y vuelvo y digo, uno no debe explicar nada con lo que uno cree, no con lo que dice la Biblia, aunque Miguel no está lejos de la realidad, porque nosotros venimos de ahí. Pero en la Biblia, cuando hablaban de las piedras, hacía símbolo de los gentiles. Lo que estaba diciendo Cristo dijo, aunque mi pueblo, los que tanto conocimiento tienen, no me proclamen y no me reconozcan, los gentiles lo van a hacer. Y gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana al rey de Israel. O sea, era impresionante. Y aunque él dijo, aunque ustedes lo callen, nadie va a poder hacerlo porque las profecías se tienen que cumplir. Ahora, ¿qué fecha entró Cristo haciendo eso? 14. Eso fue el 9 por la tarde. El día que los sacerdotes iban a ir a escoger el cordero. Ese día por la tarde Cristo entró triunfante al templo, que después de eso él entra al templo y todo lo que ustedes ya saben que sucedió. Ahora, después de eso, ¿cuánto tiempo duraba guardado el cordero? 4. Los días que duraban allá guardados hasta el día 14 que se hacía el sacrificio. Y en esos días, el cordero que era llevado al santuario, los sacerdotes tenían que examinar al cordero que habían llevado para ver si no habían cometido errores y lo revisaban, mejor dicho, como con lupa, mirando que no tuviera ningún defecto. ¿Hicieron eso con Cristo Jesús? Sí. Cristo después de la gran, entró al santuario y comenzaron a probarlo. Primero, comenzaron a interrogarlo. De esa manera examinaron a Jesús. Comenzaron a interrogar a Jesús. Y comenzaron a decirle, primero fueron los principales sacerdotes del templo. Le dijeron, Mateo 21, 23 al 27, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Comenzaron a examinarlo.
Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Yo tampoco le voy a contestar. Pero no pudieron encontrarle daño por ese lado. Después vinieron los fariseos en ese mismo momento y le dijeron, Mateo 22:15, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué les dijo Jesús? A César Sabiamente respondió, dad a César lo que de César. y a Dios lo que te dio. No encontraron efecto por ese lado tampoco. Y entonces después vienen los saduceos. ¿Qué detalle tenían los saduceos? Que los saduceos no creen en la resurrección y prueban a Jesús con la historia de los 7 hermanos que van muriendo y la mujer se va casando uno con otro. ¿Cómo le responde Jesús? Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, hasta que finalmente ya nadie le podía responder palabra, ni tanto Mateo como Marcos y Lucas dicen que ya nadie osaba preguntarle cosa alguna. Miren lo que dice Lucas 20:40, dice, y no osaron preguntarle nada más, no encontraron defecto y dijeron, no hay que preguntarle más nada. Marcos 12:34, y ya ninguno osaba preguntarle. Mateo 22, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pero ¿saben? Después de que los sacerdotes revisaban el cordero, oficialmente el cordero tenía que ser declarado perfecto. ¿Cristo fue declarado perfecto? Sí. No, digo, no hallo en este hombre nada. Declarado perfecto no una vez, 3 veces. No por los judíos porque no quisieron, pero sí por una piedra, un gentil, Pilato. Cuando Jesús estuvo charlando con Pilato, Pilato 3 veces lo dijo, Lucas 23:4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, a todo el mundo, lo dijo en público, quedó claro en público que él era perfecto, y le dijo, ningún delito hallo sin pecado, en él no hay nada de malo. Después sigue la charla y más adelante lo vuelve a decir, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, ¿lo interrogaron? ¿Lo examinaron? Sí, pero habiéndole interrogado, yo ¿qué? Yo, delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco en él hay ningún delito. ¿Saben qué es lo que me parece más impresionante? Que ellos trataban de hacerlo caer. Pilato 3 veces, después en Lucas 23:22, les dijo la tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Ahora fíjense, 3 veces Cristo fue declarado perfecto. Cumplió. Dice, ni tampoco Herodes. Ni tampoco. Sí, ahí dice ni tampoco. Es decir, recuerden que Pilato en un momento decidió y dijo, no, llévenlo donde Herodes, a ver si él lo manda a matar. Y Herodes tampoco lo pudo mandar a matar porque no había en él ningún defecto. ¿Saben? Cristo cumplió perfectamente las profecías. Y la fiesta de la Pascua, tal cual como la hacían simbólicamente, Cristo la hizo igual, entrada triunfal, con las palmas, lo examinaron en el templo, después fue declarado perfecto. Dice, nada digno de muerte he hallado en este hombre. Impresionante, hermanos queridos. Saben que cuando yo comienzo a entender las fiestas, a mí me gusta más estudiarlas, porque cada detalle de las fiestas nos ayuda a entender cada cosa que Cristo hizo. ¿Saben? Los miembros del Sanedrín y las autoridades religiosas judías tenían pruebas más que suficientes para reconocer a Jesús, pero no quisieron hacerlo porque eso implicaba 2 cosas que no estaban dispuestos a aceptar. La primera, reconocer que sus enseñanzas eran ¿qué? Eso le está pasando hoy a un montón de líderes. Tienen iglesias gigantescas, pero al no reconocer que el sábado es el día del Señor, al no reconocer que Cristo trabaja en el lugar santísimo, en el santuario celestial, no lo reconocen porque entonces tendrían que reconocer que ellos han estado enseñando cosas incorrectas y que no habían reconocido al enviado de Dios. Hoy mucha gente le tiene miedo a eso. Y le digo una cosa, hermano querido,
Muchas veces nosotros quizás nos podemos equivocar. Lo malo no es tanto la equivocación, lo malo es que nuestro orgullo no nos deje salir de ella. Si te has equivocado, tú puedes decir en el nombre de Jesús me arrepiento y voy a cambiar mi rumbo. Hay oportunidad de cambiar. Y la segunda razón por la cual ellos no lo reconocieron, no lo estuvieron dispuestos a aceptarlo, es porque poner final al sistema de sacrificios y ceremonias rituales del templo que les otorgaba gran poder sobre la población. Saben, los líderes religiosos se han acostumbrado a controlar la mente de la gente. No le enseñan palabra de Dios, enseñan lo que a ellos les parece para controlar la mente de la gente y no quieren aceptar las verdades gloriosas de la Biblia porque eso llevaría a que la gente despeje su mente y tome decisiones por sí mismos. Ahora, sin embargo, la mayoría decidió seguir a los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, que rechazaron a Cristo en lugar de mirar la luz de las Escrituras y las profecías, quedándose así en la oscuridad. Y saben, hoy la historia se repite dentro de las religiones cristianas, pero el llamado en esta mañana: no dejes que te suceda a ti lo mismo. Así como Dios dejó abundante información sobre la primera venida de Cristo, también dejó aún más información sobre la segunda venida de Cristo. Y les quiero decir algo, hermanos: si ustedes se dedican tiempo a entender las primeras 4 fiestas, van a entender a la perfección el ministerio de Cristo y su primera venida, proféticamente exacto, todo perfecto. ¿Usted quiere saber más información sobre la segunda venida de Cristo? Estudie con dedicación las 3 últimas fiestas, porque proféticamente ellas nos muestran todo lo que necesitamos saber sobre la segunda venida de Cristo. ¿Les gustaría seguir conociendo de estas fiestas? Yo espero seguir compartiendo esto, espero hacerlo hasta terminar las fiestas porque me parece importante. Las fiestas del santuario nos muestran lo que Cristo quiere y ha hecho por nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos queremos aceptar a Cristo Jesús? Saben, hermanos, que soy el llamado es para nosotros. Cristo ya lo ha hecho todo. Cristo ya hizo todo el ministerio en el cielo. Cristo ya murió por nosotros en la cruz. Cristo intercede por nosotros en el cielo. Cristo lo hace todo por ti y por mí. Pero la decisión está en quién. La decisión está en quién. No en nosotros, no, en mí, porque no depende del resto. La decisión está en su decisión. Ahora la pregunta es, hermano querido, ¿cuántos hoy quieren decidir entregarle la vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren hoy decidir decirle a Cristo: Cristo, yo quiero vivir para ti, yo quiero aprovechar lo que usted hizo por mí? No quiero ser como esos líderes religiosos con que usted entró, no lo reconocieron. Yo hoy quiero reconocerte como mi único y soberano Salvador. ¿Cuántos quieren reconocerlo? Amén. Saben, esta mañana les leí un texto en el repaso de la lección. ¿A qué estamos oliendo? ¿Qué olor tenemos? Los que han entregado su vida a Cristo y son fieles a Jesús dicen que tienen un olor grato ante Jehová. Pero los que aún no entregan su vida a Cristo y se niegan a aceptarlo, ¿a qué huelen? Dicen que huelen a muerto. Y el muerto no huele bien, huele bien feo. Hoy Cristo nos llama para que seamos olor grato para Jehová. ¿Cuántos queremos ser ese olor grato para Jehová? Mientras mi esposa canta, yo quiero invitarte a que usted tome una decisión en su corazón y es entregarle la vida a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres lo que
hay alguien que necesita más de Jesús? Amén. Caramba, sí que lo necesitamos. ¿Qué les parece si de rodillas le pedimos a nuestro Dios que pueda guiarnos, bendecirnos y sellar nuestras vidas para la salvación que es en Cristo Jesús? Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias por todo ese ministerio que tú has desempeñado desde el principio para nuestro bienestar y salvación. Gracias porque por medio de tu palabra, de las fiestas que se celebraban en el santuario, tú nos has dejado claramente delineado y dimensionado todo el ministerio y los tiempos de esos ministerios. Eterno Padre Celestial, ayúdanos a estudiar tu palabra, a entenderla, no conforme a la razón humana, sino de acuerdo a tu inspiración, a la palabra de Dios. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, y ayúdales a tomar decisiones de entregar sus vidas a Cristo. No simplemente para pertenecer a una religión, sino para tener una experiencia de relación viva y poderosa con Dios. Bendice a los que ya se han bautizado y permíteles vivir fieles y firmes hasta cuando tú vengas. Y todos, Señor, un día llegar a formar un solo grupo que podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Levántanos con tu poder, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.